Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy día en el primer coloquio de nuestra serie de coloquios del IDS de este año, el 2023. Estamos súper contentos de dar inicio a este encuentro, a esta serie de presentaciones en la que vamos a conocer no solamente lo que están haciendo Lo y las colegas del IDS, sino que también queremos conversar con otras personas, otros académicos y académicas que están haciendo cosas de primera línea y en diversas aristas, en diversos temas de la cuestión de la sustentabilidad y el desarrollo sustentable. Así que es un honor partir con Felipe. Lo quiero presentar brevemente para dejarle la palabra. Felipe es economista de la Universidad de Chile. Ahí se tituló de ingeniero comercial y también hizo su máster en economía y recibió su doctorado en Political Economy and Government en la Universidad de Harvard para posteriormente hacer un postdoc en el Environmental Markets Lab de la Universidad de California en Santa Bárbara. La investigación de Felipe, como lo está mostrando ya su propia presentación, se centra en la economía política del desarrollo sostenible, donde investiga particularmente la interrelación entre medio ambiente, políticas públicas y desarrollo económico a escala local y nacional. Está particularmente interesado en cómo las políticas públicas impactan en la promoción de la propiedad privada individual o la industria forestal, cuáles son sus impactos sobre la economía, el medio ambiente y las prácticas culturales de los pueblos originarios, que es precisamente parte del debate que nos quiere presentar hoy día Felipe. Dicho eso, le voy a dejar la palabra a Felipe. Yo solamente decir que me tendré que ir 10 minutos al final, así que voy a dejar de host después a Francisco Gallego, director del IDS. Felipe, todo tuyo. Media hora tal vez de presentación para después dejar un rato de media horita de pregunta y conversación abierta. Perfecto. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Gracias a todos y a todas por estar acá. Y para mí es un honor ser el que inicia esta nueva serie de coloquios este año. Feliz de dar inicio mostrando mi investigación. Esta investigación que les voy a mostrar ahora, más que un paper particular, es una agenda que sale desde mi tesis de doctorado, en donde sigo trabajando y profundizando. Y está muy anclada en lo que, en lo que fue mi postulación al fondo de sensibilización, que acaba de cerrar. Entonces, que acabo de enviar esa postulación, básicamente les voy a mostrar un poco en qué se trata mi fondo de sensibilización, que ojalá pueda efectivamente realizarlo con los fondos de la NIF, si no, tendré que darle otra vuelta, pero esta es como mi norte en parte gruesamente de investigación. Entonces, se trata sobre la propiedad privada en los pueblos originarios, particularmente de Chile. Y un título un poquito provocador para hacer esta dicotomía de si es una protección a la propiedad de los pueblos originarios y a su posibilidad de generar sus propios modelos de desarrollo, o si más bien se presenta como una limitación al desarrollo económico, también a la sustentabilidad ambiental en los territorios indígenas desde una perspectiva más desde. Entonces, esta suerte de dicotomía, si me permiten, un segundo, a ver si funciona el pasador. ¿Ah? ¿Achicar qué cosa? Ah, los vamos a agrandar de nuevo cuando estemos. Ya. Ahí está funcionando el pasador. ¿Ya? ¿Dónde viene esta dicotomía? Hay una tensión inherente en digamos, el derecho internacional al momento de generar los derechos de los pueblos originarios en la declaración de la ONU. Hay una cierta tensión que ha sido reconocida en la literatura entre derechos colectivos y derechos individuales. Yo creo que esta tensión se ve reflejada claramente en el artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, donde dice que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. Entonces, esa primera parte de la frase claramente hace referencia, ¿no es cierto?, a derechos colectivos, a derechos
como una etnia, como un grupo, de preservar instituciones que le permita plantear un modelo de desarrollo propio. Y después, coma, en la segunda parte, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Al menos una interpretación válida de la segunda parte es que hace referencia también a que los individuos, aparte de ser parte de una etnia, también son ciudadanos de los estados que los que se han impuesto sobre el país, que han incorporado a sus territorios, ¿ya? Y como tales, por lo tanto, tienen los mismos derechos que los otros ciudadanos que no son de los pueblos originarios. Y eso tiene una tensión. Esa tensión, probablemente donde se ve más patente, es en cómo los estados que han incorporado territorios indígenas en las Américas han lidiado con el tema de la propiedad. Desde la misma instalación del tema de la propiedad se dio una tensión entre, por un lado, se entendía que una sociedad que no había estado expuesta con tanta intensidad como la sociedad colonial a una economía de mercado, necesitaba ciertos niveles de protección para que no fueran, digamos, atropellados por el mercado, para que tuviese tiempo para aprender qué es lo que es un título de propiedad como lo entiende una sociedad occidental, a poder manipularlo sin ser engañados, a aprender el idioma oficial de los estados que lo están incorporando, para así eventualmente poder lidiar de igual a igual. Eso todo desde una interpretación o desde la lectura quizás original más liberal. O sea, desde la doctrina liberal del siglo XIX, los que defendían crear sistemas jurídicos, digamos, separados para lidiar con la propiedad indígena, eran los que estaban preocupados que los pueblos originarios, dado que no habían tenido muchas posiciones en la sociedad de mercado, iban a ser atropellados por los, ¿cómo decir?, personas no indígenas que se iban incorporando a sus territorios, ¿ya? Entonces, que van a vender a precio bajo el precio de mercado, que van a ser engañados, que van a vender sin querer vender ese tipo de abusos, ¿ya? Pero por otro lado, hay también una tensión, un deseo de decir, bueno, estas personas que se han integrado, las hemos integrado como ciudadanos en la integración original, no como un colectivo. Y por tanto, no se justifica, para muchos en ese momento, en el corto plazo, decían, esto no se justifica en ninguna instancia, y para otros decían, de todas maneras, casi todos estaban más o menos de acuerdo en que en el largo plazo no se justificaba, que tuviesen sistemas de regulación de la propiedad distintos a los ciudadanos no indígenas, porque eso constituía no respetar el principio de igualdad ante la ley. No por el hecho de ser indígena, debería tener restricciones sobre cómo uso mi territorio. Y esta tensión se ha desarrollado básicamente de la incorporación de los pueblos originarios en la América bajo los estados modernos del siglo XIX hasta el día de hoy. Y vamos a ver un poquito cómo se juega el caso de Chile, ¿ya? Entonces, algunas citas de intelectuales que han estudiado estos temas durante el siglo XX. Ahora tenemos al profesor Alejandro Lipschutz, si no me equivoco, fue el primer premio nacional de ciencias sociales en Chile. Y él, en un libro en 1956, donde hace una revisión de la situación de las comunidades indígenas en Chile y en el resto de las Américas, desde Canadá hasta la Patagonia, él llega a la conclusión de que todos los esfuerzos por dividir las comunidades, o sea, de levantar las restricciones sobre la propiedad privada y otorgar a los individuos de los pueblos originarios con derechos indistinguibles, los derechos que tienen los individuos que no son de pueblo originario, termina básicamente con la pérdida territorial y con la pérdida de la comunidad y de lo que lo hace distinguible como una comunidad indígena. Después, otra cita, más o menos del mismo época, del profesor Farón, antropólogo americano, que hizo gran parte de su carrera estudiando al pueblo mapuche en Chile, y él en este libro, publicado en 1961, pero que se basa en trabajo de campo de los años 40-50, él dice que básicamente sin la protección del sistema de reducciones que daban propiedad colectiva, con protección a la propiedad individual, en Chile, el pueblo mapuche no hubiese sobrevivido como tal. Esa era su apreciación de lo que había pasado si se hubiese empujado más de lo que se empujó la propiedad individual, ¿ya? Pero por otro lado,
también tenemos voces, digamos, por el otro lado del debate, que dicen que estas restricciones a la propiedad individual han ahogado la posibilidad de desarrollo en los pueblos indígenas, dado que ya están incorporados, ya fueron incorporadas las personas en una sociedad de mercado. Básicamente voces que dicen que estas restricciones lo ponen en una condición desigual para competir en una sociedad de mercado frente a los no indígenas. Entonces, elegí, digamos, dos citas para esta frase, uno de un protagonista, Manuel Manquilef, diputado de la República mapuche, entre los años 26 y 30, y Manuel Manquilef fue el diputado que lideró la primera ley de división de las comunidades indígenas. Entonces, el proceso de erradicación, después voy a pasar la historia con más detalle, pero para que entiendan esta cita, el contexto histórico, el proceso de erradicación se da inmediatamente después de tomado de la refundación de Villarrica, en el año 83, empieza inmediatamente al año siguiente, el año 84, donde empieza el proceso básicamente de expropiación masiva de las tierras para los colonos y de creación de los títulos de merced, son las reservas indígenas, que la mayoría de esas son las que hoy en día se conocen coloquialmente como las comunidades indígenas. Son los que tienen un derecho de propiedad distinto al resto de Chile, ¿ya? Y este proceso se extiende hasta el año 1927 oficialmente, extraoficialmente hasta el 29, pero por ahí. Y Manuel Manquilef lidera la discusión del proyecto de ley y la redacción, que eventualmente se promulga para dividir las comunidades, para poner fin a este sistema jurídico, digamos, paralelo, y transitar la propiedad de las reducciones o las radicaciones. El nombre reducción es bien decidido, reducción es porque se redujo el territorio. Entonces se redujo, digamos, todo lo que es, por el lado de Chile hoy día, la Araucanía y más, y se redujo a las 3.000 reducciones que se dieron, que son más o menos 10% del territorio. Entonces, Manuel Manquilef creó esta primera ley para dividir esas reducciones en parcelas individuales para cada comunero, para cada familia, que eventualmente iban a pasar al régimen común y corriente. Todas las propiedades como la tiene cualquier chileno o chilena, ¿ya? Entonces, él, defendiendo su proyecto ante el Senado, dice: todos se han convencido de que el proyecto en debate, que era el proyecto de división de las comunidades, es la única salvación de los indígenas. Que esta es la única forma en que los indios se pueden incorporar de una vez por todas al progreso nacional. O sea, claramente en esta cita se ve que Manquilef veía en el hecho de que hubiese un estatuto separado para regular los derechos de propiedad en las comunidades indígenas como la gran limitación a la superación de la pobreza, que se había convertido en uno, ya en ese tiempo, en uno de los grandes flagelos de las comunidades indígenas. Y nos vamos a saltar desde 1929 a el año 2015, ¿ya? En un juicio de doña Teresa del Carmen Payalé Colihueque, que impone un recurso de protección contra la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena. ¿Por qué? Porque hoy en día también las tierras indígenas tienen un régimen de propiedad especial. Ha habido muchos cambios que los vamos a revisar en detalle en el resto de la presentación, al menos los cambios más importantes, pero todavía ahora hay un registro de propiedad indígena, y esa propiedad indígena no es como cualquier otra propiedad. Son derechos de propiedad que tienen limitaciones. O sea, tienen limitaciones, no se pueden vender a cualquiera, no se pueden arrendar a cualquiera. Quizás lo más relevante en términos de, al menos como economistas, que no se pueden hipotecar, por lo tanto es capital muerto. Creo que no se puede levantar para pedir créditos para hacer proyectos de desarrollo productivo. Entonces ella en su alegato ante la Corte de Apelaciones de Temuco dice, alegando que por qué su tierra tiene estas limitaciones. O sea, cuando descubre, cuando Conadi, en el momento que ella quiere vender la tierra, el comprador hace la consulta con Conadi para saber si la tierra está en el registro, y en ese momento Conadi dice: esta tierra cumple con los requisitos, por lo tanto entra el registro. Y ella dice que tener la calidad indígena no puede llevar al absurdo de grabar todos los inmuebles que adquieran a título oneroso como terrenos indígenas, ya que afecta su derecho de dominio y la igualdad ante la ley. Se está alegando no por el hecho de tener yo dos apellidos mapuche, soy menos, digamos, chilena, y por lo tanto no debería tener menos derechos distintos al resto de los chilenos. Bueno,
esta tierra no estaba en el catastro, pero cuando ella hace la consulta por ser ella misma, Mira, acá esto es un extracto, esto no quiere decir que esto sea la interpretación jurídica correcta, ¿ya? No es que todos los muebles que adquiera a título oneroso un mapuche van a pasar al registro, son solo los que son parte de ciertas tierras, que son las tierras que son de los títulos de merced, y las tierras que son otorgadas gratuitamente por el Estado, y hay un par más que están especificadas en la ley, pero esos son los más importantes, ¿ya? Para ella está como exagerando un poco al decir que son todos, no es que si compra una casa acá en Temuco, por ejemplo, va a pasar a ser parte del registro. Pero lo que quiero que se quiere es básicamente como la argumentación, más allá de si esto jurídicamente es lo correcto o no, es más bien el hecho de que está en el alegato hay digamos, una queja de que no por ser indígena debería ser distinto sus derechos a un no indígena, o más distinto sus derechos, distinta la regulación sobre la tierra, ¿ya? Y de hecho este caso, si bien la Corte de Apelaciones de Temuco lo falló contra ella, el recurso de protección, y después la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco en 2016, el fallo no fallaron sobre el fondo, fallaron solo el hecho de que no correspondía un recurso de apelación porque no era una ofrenda tan grave a sus derechos fundamentales que son los que justifican un recurso de apelación. Pero de hecho la Corte de Apelaciones de Temuco dice que esto merecía un juicio civil puede ser como de largo y complejo para determinar efectivamente si correspondía o no incluirlo en el registro. Entonces, digamos, en resumen, lo que me interesa en mi investigación es poder entender cómo las restricciones impactan dos cosas, para entender. Gran parte de la literatura se ha centrado en economía, en la literatura cuantitativa, donde yo quiero hacer un aporte, se ha centrado solo en la primera parte, digamos, en la parte que dice restricción a los derechos de propiedad individual, van a poner una piedra de tope para el desarrollo, ¿ya? Pero estas restricciones se han puesto y se siguen poniendo por una razón, es porque hay una creencia, una idea de que si no estuviesen estas restricciones, los pueblos originarios perderían sus tierras, y eso llevaría a consecuencias no solo en la pérdida territorial, sino que considerando que el territorio es importante también para la reproducción de la cultura, podría llevar también a acelerar la asimilación. Entonces, mi objetivo es evaluar las dos cosas, ¿ya? Vamos viendo, digamos, objetivo, les puse acá, de hecho, son los objetivos del fondo de sintetización. Pero déjenme ir contándole de qué se trata. Entonces, dos objetivos grandes. Uno tiene que ver con las restricciones históricas. Restricciones históricas son las más potentes el contraste, en el sentido que es derecho de propiedad individual versus un derecho de propiedad colectiva, ¿ya? Ahí les voy a explicar bien en detalle cómo son estos derechos, pero es un contraste súper potente. Y esto quiero cuantificar el impacto de estas restricciones históricas al ejercicio de los derechos de propiedad individual en comunidades mapuches sobre 3 puntos. Uno es sobre producción y productividad agrícola, para ver si efectivamente pareciera ser que no tener los derechos de propiedad individual ha constituido una piedra de tope para el desarrollo productivo de estas comunidades. Después, un segundo punto es el control del territorio entre mapuches y no mapuches, y algo que me interesa mucho explorar es también entre mapuches, ¿ya? ¿Por qué? Porque una sociedad, en general la sociedad de los pueblos originarios y la sociedad mapuche en particular, son sociedades que también no comparten la misma estructura de parentesco que es dominante en Occidente, la estructura de parentesco de la familia nuclear. Y eso es relevante porque eso revela una de las tensiones más potentes en términos de la incorporación de los pueblos originarios que tienen otras estructuras de parentesco en el derecho civil de los países occidentales. En particular, con los derechos de las mujeres. En una estructura patrilineal tradicional, como era la estructura parentesco mapuche, antes digamos, de su incorporación forzada, las mujeres no tienen derecho a heredar. Y eso entra directamente en conflicto con la legislación chilena, ¿no es cierto?, que desde la década de los 60, si no me equivoco, del siglo XIX, reconoce que hombres y mujeres tienen el mismo derecho a heredar la propiedad.
Y también como otra línea interesante ver es qué pasa con los linajes que no descienden directamente del lonco original de cada reducción, que fue digamos, el jefe de cada reducción, porque hay, digamos, una reunión. evidencia cualitativa importante de que en esa época los loncos podrían haber, digamos, abusado de su posición y podrían haber excluido al linaje no dominante de las reducciones donde se queda. Entonces es interesante ver justamente esta tensión entre, por un lado, el conflicto entre mapuches y no mapuches, pero también dentro del pueblo mapuche. Y como tercer punto, es fundamental entender también si estas ventas, y sobre todo pensando en el conflicto entre mapuches y no mapuches sobre el control del territorio, si se dieron por ventas que entenderíamos como legítimas, mutuamente beneficiosas, informadas, o si efectivamente muchas de estas ventas hubieron engaño en grupo. El típico engaño es como un contrato de arriendo que hacía una persona analfabeta, mapuche analfabeto, con un no mapuche, digamos, de la vecindad, y que de un año a otro lo pasaron un contrato de venta, esa persona no tenía cómo saber porque no sabía leer, y pasaba, digamos, colado de un año a otro la venta. Y esa es mucha evidencia cualitativa que pasó, sobre todo en los años 40, pero hasta ahora no hay evidencia cuantitativa. Esto está más mal en el plan, no le voy a mostrar resultados de esto todavía porque no he recolectado los datos, que quiere ir a los juzgados de Indio y estudiar los casos, pero es algo que quiero hacer, digamos, en los próximos 3 años. Y después, pasando a las restricciones modernas, la idea es cuantificar el impacto de las restricciones actuales a la ejercicio de los derechos de la propiedad en las comunidades mapuche, y centrando sobre todo en este primer punto, la producción y productividad agrícola, porque la legislación actual, digamos, por defecto, hace que la tierra no pueda pasar de mano no mapuche a mapuche. Bueno, es complejo hacer. Para el mouse en la pantalla, yo lo voy a ver. Métodos y datos. Entonces hice primero una revisión histórica. Acá me imagino que la mayoría está familiarizada con el contexto, pero al menos destacar las cosas más importantes. Entonces, el pueblo mapuche, antes de la incorporación forzada, en una sociedad seminómada pastoral, el ganado era la actividad más importante, ya obviamente muy influenciado por su relación con la sociedad colonial durante 300 años, y organizada en clanes patrilineales. Después, entre la década de los 60 y principios de la década de los 80 del siglo XIX, se da la ocupación militar del territorio mapuche, y finalmente con la fundación de Villarrica se marca la derrota militar definitiva del pueblo mapuche, y se reduce el territorio, se toma el 90% del territorio para la colonización de europeos y de chilenos, y se crean cerca de 3.000 títulos de merced. Los títulos de merced es la figura jurídica que le da existencia a las comunidades mapuches. Es un título colectivo, pero es interesante como que la manera en que lo reconoce la legislación chilena todavía es el individuo la base. ¿Por qué? Porque reconoce derechos de usufructo, o sea, de usar el terreno sobre cada familia individual. Pero en la práctica, cómo se van a distribuir esos terrenos, todavía descansa fuertemente en la estructura tradicional mapuche. Entonces, el lonco de cada reducción que se crea, básicamente tiene el poder, no investido por el Estado, pero el poder informal, de definir dónde vive cada familia, dónde cada familia va a poder cortar un claro para plantar sus cultivos, y así. En la medida que el Estado se va haciendo más presente, ese rol se va perdiendo, porque las cortes, los mismos juzgados de Indio, van tomando un rol más activo en dirimir esos conflictos. Pero como vamos a ver, por diseño, esas cortes eran un tanto inefectivas en hacer eso. Entonces el rol de los loncos básicamente se preservó durante las comunidades, se mantuvieran indígenas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a explotar en este estudio? Es un experimento natural o un experimento histórico, ¿ya? Y esto tuvo que ver con los juzgados de indios. En el año 1927 se crea la primera ley de división de comunidades. Esa ley fue bastante resistida, y finalmente la ley definitiva se dicta el gobierno Ibáñez en el gobierno 1931, un decreto
Y en ese decreto ley se crean en el área de estudios, acá está Temuco, acá está la ciudad de Temuco, acá está la ciudad de Nueva Imperial, y acá está la ciudad de Victoria, y se crean 3 juzgados de indios, así se llaman. El de Temuco, el de Nueva Imperial y el de Victoria. El de Nueva Imperial tiene una vida muy corta. Está menos de un año abierto, y básicamente por razones de ajuste del presupuesto nacional, se decide cerrar Nueva Imperial y agregarlo a Temuco. ¿Ya? Y para efectos de este estudio, lo más relevante es que esa situación se mantuvo así hasta el año 52, cuando finalmente, en el año 52, durante el gobierno de Ibáñez, también, el segundo gobierno de Ibáñez, se cierra la Corte de Victoria y solo queda la Corte de Temuco abierta y se congelan las divisiones de Temuco. Pero desde el 31 y el 52 las divisiones son muy activas y Victoria tiene mucha más capacidad de dividir las reducciones que Temuco, en términos de capacidad por reducción. ¿Por qué? Porque Temuco simplemente tenía mucho más títulos de merced. Y se genera esta discontinuidad geográfica, ¿cierto? Donde cuando pasamos de la jurisdicción de Temuco, que acuérdense que Nueva Imperial se unió a Temuco, a la de Victoria en el norte, pasamos de que la mayoría de las comunidades, acá en el mapa están en rojo, se dividieron antes de 1979, y mucho antes, se dividieron los 30 y los 40, y si pasamos el límite, se dividieron todas, disculpen, estas de acá se dividieron después de 1979, y las que están al norte de Victoria se dividieron mucho antes, ¿ya? En los 30-40. Eso quiere decir, como se congelaron las divisiones en el año 50, que si nos paramos en un momento en los años 70, tenemos el contraste más potente, donde a un lado tenemos comunidades que en su mayoría no están divididas, y al otro lado tenemos comunidades que han sido divididas en parcelas individuales durante ya más de 20, 30 años. ¿Ya? Y esa es la variación que vamos a explotar para estudiar el efecto de la división. Entonces acá una pequeño, digamos, paréntesis metodológico para entender cómo funciona el método que vamos a estudiar. Lo que nos interesa es el efecto causal de la división o la, digamos, transición, haber adquirido derechos de propiedad individuales sobre distintos variables de interés, ¿no es cierto?, de resultado. Acá puede poner productividad agrícola, uso de suelo, cantidad de tierra mapuche. Esas son las variables que vamos a estudiar linkeadas con los objetivos que les presenté antes, ¿ya? Y lo que nos preocupa es que hay otras variables que muchas veces no observamos que pueden estar afectando a ambas, ¿ya? Entonces, si simplemente comparo a las comunidades divididas con las no divididas, quizás lo que estoy capturando no es el efecto de la división, sino que es, por ejemplo, que en las comunidades divididas siempre hubo más conflicto entre las familias, ¿ya? Y el conflicto entre las familias probablemente no solo lleva a la división, sino que también va a hacer a que la comunidad sea menos productiva porque muchos recursos están siendo usados en el conflicto en vez de usarse productivamente, ¿ya? Eso es lo que nos preocupa. Entonces, lo que nos va, digamos, a salvar acá, y ese es el experimento natural, es que lo que tenemos es que haber sido asignado a Victoria justo en el límite jurisdiccional, eso impacta fuertemente a la división, porque esas son las comunidades que se dividieron mucho antes, pero voy a argumentar que no tiene un efecto directo sobre la realidad del resultado. El hecho de estar en Victoria justo en el límite jurisdiccional. Básicamente las comunidades que, si nos enfocamos en un grupo de comunidades muy cerca del límite jurisdiccional, la idea es que esas comunidades son comparables. Y lo único que es distinto en ellas es que unas quedaron en Victoria, las otras quedaron en Temuco, y por lo tanto, en promedio, las que quedaron en Victoria se dieron mucho antes, y eso nos va a permitir capturar el efecto de la división, ¿ya? Y eso es lo que se conoce metodológicamente como usar un instrumento. Entonces, ¿por qué? Porque el uso de Victoria, de la historia que hizo que Victoria tuviese más capacidad de dividir las comunidades, lo usamos instrumentalmente, no nos interesa esto a sí mismo. Nos interesa esto para entender el efecto de la división, ¿ya? Pero es un instrumento. ¿Cómo funciona esto? Un ejemplo. Imaginemos, para entender la metodología, que al pasar de Temuco a Victoria, hay una discontinuidad en la variable de resultado, digamos la productiva, que hay un aumento de 10% promedio. O sea, si pensamos como en el territorio, hay como un salto discontinuo justo en la jurisdicción, al pasar a Victoria, de 10%. ¿Ya? Y por otro lado, vemos que la fracción de comunidades divididas aumenta en un 50%. Entonces, si asumimos bajo el supuesto de que Victoria no tiene un efecto en sí mismo, que su efecto solo a través de la división, eso quiere decir que el efecto de la división tiene que ser 20%, porque es solo un 50%, 0,5,
los que tuvieron el cambio, o sea que pasaron de no divididas a divididas, el efecto total es 10%, entonces el efecto tiene que ser 20%, o sea que 20% por la mitad es 10%. Esa es la lógica de usar el instrumento. Y yo les dije que me interesan dos cosas. Una cosa era este efecto histórico, pero también me interesan las restricciones actuales. Y lo que voy a argumentar es que, al menos como una primera aproximación para estudiar el tema, el mismo accidente histórico también me da una variación para estudiar las restricciones actuales. ¿Por qué? Bueno, porque la historia sigue, pero no paró en el 79. El 79, de hecho, viene el decreto ley durante la dictadura militar que dividió básicamente a todas las comunidades. Entonces, todas las que no se habían dividido se dividían entre el 79 y el 90. Durante la dictadura, básicamente se facilita mucho el proceso de división, y eso hace que todas las comunidades se dividan rápidamente. Y después, el año 93, se promulga la ley indígena vigente. Y esta ley es la que dice que las tierras mapuche, y mapuche se entiende como alguien que tenga básicamente apellidos mapuche, o que sea descendiente, básicamente que sea descendiente de uno de los títulos de merced, de la persona originalmente que se le dieron los títulos de merced. Entonces, tierras mapuches en título de merced no pueden venderse ni arrendarse por más de 5 años a no mapuches, ni ser hipotecadas. Esa es la restricción. Lo que pasa es que las comunidades que se dieron los 30 y los 40, vamos a ver, de hecho uno de los resultados de la primera parte del estudio, que tienen mucho menos propiedad mapuche. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tuvieron mucho más tiempo para venderse, y también durante los 30 y los 40 había menos restricciones al vender. ¿Ya? Entonces era más fácil vender tierras de mapuche a no mapuche. Por lo tanto, eso quiere decir que tienen menos tierras con restricciones hoy en día. Entonces, la misma discontinuidad, si la usamos para medir variables hoy día, o el 2017, después de los 90, lo que va a estar capturando ya no es el efecto de que unas están divididas y no divididas, porque todas están divididas. Lo que va a estar capturando es que unas tienen muchas más tierras sin restricciones respecto a las otras. Esa es la lógica. Esta es la muestra. La muestra, si se ubican acá está Temuco, Victoria está por acá está el mar. Nos estamos concentrando en un conjunto bien pequeño de reducciones, son 367. Están todas sobre el río Cautín y el río Imperial. ¿Por qué? Porque históricamente los grupos mapuches que estaban acá eran distintos a los grupos que estaban acá. Este era el grupo del Ultra Cautín, y acá están los dos grandes, los abajinos y arribanos por acá, pero eso cruza transversalmente la frontera. Básicamente la idea es que esta es una zona bastante homogénea, geográficamente y también en términos de la historia de los grupos que poblaron esa zona. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es buena la comparación entre los dos lados. Datos, tenemos los terrenos de los títulos de merced, digitalizados por el Archivo General de Asuntos Indígenas. Tenemos la división, que hicimos una revisión de más de 250.000 de páginas, asistido por inteligencia artificial, para encontrar estos decretos particulares en la documentación de la GAI, que dice la fecha en que se dividió cada comunidad. Después tenemos proxies de imágenes satelitales. Entonces, como queremos datos de los 70, no hay buenos datos de los 70 de producción, encuesta. Entonces vamos a usar imágenes satelitales, donde el satélite toma una foto, pero no una foto cualquiera, una foto que en vez de tener solo rojo, azul y verde, tiene mucha más banda en general, y por lo tanto uno puede reconocer distintos tipos de suelo y proxies de la productividad de la Tierra a partir de la información que está ahí. Vamos a usar información de Landsat, que es el programa de la NASA, ahora ya estamos en Landsat 9, pero el Landsat 1 parte en 1962, vamos a usar la primera imagen de 1973. Eso lo combinamos con modelo de inteligencia artificial, esta es como la imagen original. Después el GT Ground Truth, esto es como básicamente alguien que dibujó y dijo, bueno, esto es un bosque, esto es cultivo, y después está la predicción del modelo. Esto es como el trabajo en progreso. Después vamos a usar índices de vegetación, como el NDVI, que es el más conocido, o el EVI, para hacer como proxy de productividad. Entonces la idea es que la vegetación sana refleja mucha luz del infrarrojo, y refleja poco del rojo, mientras que la vegetación menos sana, menos productiva, refleja menos del infrarrojo y más del rojo.
Después, datos para ver el control de la tierra. Tenemos estos datos de la división de la CONADI, no la CONADI, los antecesores, cuando dividieron las comunidades en los 80, y también tenemos de las divisiones antiguas. Entonces por eso podemos saber, juntándolo con estudios de propiedad que ha hecho CONADI, quién era dueño de la tierra en los años 70. Tenemos también por ahora, le podemos dar resultados con una declaración agropecuaria para una muestra de las comunidades, que terminó en 1974, que esa la encontré en los archivos de la CAI y la digitalicé con una plataforma digital, más datos del CIREN, que son datos de parcelas modernas. Eso digamos por ahora, vamos a mostrar resultados preliminares. También hemos estado haciendo, esto financiado por el Mapuche Data Project, del milenio de inspecciones de mercado y políticas públicas, en que los títulos de inversión originales mencionan a todas las personas radicadas y sus relaciones de parentesco. Entonces tenemos a las personas acá y podemos hacer una red de parentesco. ¿Ya? Y paso a los resultados, a la parte, supongo, más entretenida. Ya, esto puede aceptar. Esto es básicamente validación de la estrategia empírica. Si quieren más detalles, podemos hablar después, pero he hecho harto esfuerzo en tratar de que sea convincente. Pasemos a los resultados. Producción y productividad agrícola. Acá les muestro las indivisas en promedio. ¿Cuánto es el porcentaje de la tierra agrícola? O sea, como en producción agrícola. Y acá las divisas, las que se dividieron. ¿Ya? Y este intervalo de confianza es de la diferencia. ¿Ya? Básicamente, no hay diferencias significativas entre las indivisas y las divisas. Esto hacia el año 1974, usando las imágenes satelitales. Y tampoco hay diferencias significativas en esta medida próxima de productividad, en DBI, cuando vemos las indivisas y las divisas. ¿Ya? Pareciera ser igualmente productivas. Estamos usando igual la tierra, y no pareciera ser que la división llevó a un uso más productivo de la tierra. Eso es lo que sucede en estos resultados. Después, control del territorio entre mapuches y no mapuches, y entre mapuches. Y acá tenemos los resultados que son definitivamente significativos. Entonces tenemos el porcentaje de personas mapuches en 1974, pasa de un 93 a un 56% del porcentaje de la tierra en las reducciones, cuyos dueños son mapuche. Y dentro del pueblo mapuche también es bien interesante lo que pasa, porque si nos concentramos solo en la tierra, cuyos dueños son mapuches, vemos que el porcentaje de mujeres aumenta significativamente en un 10%, pasa de un 37% a casi un 50%, que es como lo que prescribiría la ley chilena, que hombres y mujeres heredan en la misma proporción. Y también vemos que los linajes que no son descendientes del lonco también aumentan, de aproximadamente de 3/4 a prácticamente toda la reducción. Vamos a hacer de los linajes que no son del lonco en el futuro. Y finalmente el objetivo C, les dije que no todavía hice los datos para estudiarlo. Y para cuantificar el impacto de las restricciones actuales, podemos ver entonces, en la productividad podemos hacer el mismo ejercicio, pero en vez de usar imágenes satelitales del 1974, usar imágenes satelitales del año 2017. En este caso. Y vemos que de hecho, acá es incluso más parecido que antes. O sea, las tierras que son en divisas versus divisas antiguamente. Recuérdense que las divisas tienen menos restricciones. ¿Ya? Entonces, si la restricción importada productividad, esperaríamos que las divisas, las que se dieron en los 30 en vez de en los 80, fueran más productivas. No tienen más tierra bajo producción agrícola y tienen exactamente el mismo proxy de productividad en DBI en las tierras agrícolas. Entonces, para cerrar, creo que estoy cerrando tiempo. Perfecto. Bueno, la propiedad privada redujo dramáticamente la presencia de mapuches en las reducciones, entonces son las reducciones antiguas, ¿no es cierto? Sin afectar significativamente la producción ni la productividad, al menos como podemos medirlo con los datos satelitales. No pareciera ser que estas comunidades que se dividieron en los 30 eran muchísimo más productivos en los años 70. ¿Ya? La propiedad privada aumentó la fracción de tierra mapuche bajo el control de grupos podríamos pensar que son tradicionalmente marginalizados, como mujeres y linaje que no son los del lomo. Es importante ese objetivo que no tengo resultados, creo que es súper importante para interpretar estos resultados, porque es súper distinto los resultados si es que todas estas ventas fueran ventas, estas ventas que podemos atribuir causalmente a la propiedad privada, fueron ventas legítimas, mutuamente beneficiosas, o fueron ventas que hubo engaño y toda esa, digamos, la anécdota que abundan,
se verifican también cuantitativamente. Sería lindo poder hacer eso. Y finalmente, al menos con la evidencia de la imagen satelitales, las restricciones contemporáneas no generan efectos detectables sobre la superficie sembrada o productiva agrícola. Ahora, eso no quiere decir que no existan, al menos con los datos que tengo, no las puedo detectar, así que no son gigantescas. Y eso, creo que estamos justo a tiempo, ¿no? Tengo un minuto. Lo regalo a la discusión. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe. No sé si me escuchan por allá. Sí. Bacán, excelente. Bueno, nada, tengo varias preguntas, pero voy a dejar abierto el piso para que la gente del público online o presencial puedan preguntar, sugerir, criticar, etcétera. Parto con la pregunta de Bruna. Por favor. Ya, lo voy a leer yo, ya para los que estamos acá en la sala. Entonces dice, buenísimo, felicitaciones, gracias. Tengo una pregunta, ¿el NDVI mide productividad de cultivo solamente o consideraron variaciones en uso de suelo forestal? Pensando en deforestación por sobrepastoreo. Súper buena pregunta. Lo que estamos usando ahora es el NDVI, pero condicional en que el suelo sea caracterizado como un suelo de uso agrícola. Ahora, sobre todo para los datos más antiguos del 1974, ha sido sumamente desafiante poder distinguir los suelos que son usados para cultivos, que en este caso es trigo, en su mayoría, en esta zona, de los suelos que son usados para pastoreo. Entonces, esos dos están juntos como suelo agrícola. Para los años modernos se puede hacer esta distinción. Y de hecho, si vemos cierta variación usando datos, por ejemplo, del año 2000, que sí diferencian entre suelos pastizales y cultivos, vemos que hay menos cultivos, menos pastizales y al parecer más bosque nativo en las comunidades que se dividieron antes. Esa es una parte de la historia que antes la empujaba mucho más, para los que se acuerden que yo di una charla, digamos, del mismo tema, pero hace como 2 años cuando yo acá. Y ahí estaba mucho más centrado en ese tema, que era el tema más como de las regiones comunes, del uso del pastoreo. Y es un tema que me interesa, por eso estoy trabajando en un proyecto separado. Como, básicamente necesito pensar mejor cómo interpretar esos datos. Pero algo hay de eso, parece. Hay un movimiento desde reducir las zonas de pastoreo y volcarse más hacia los cultivos, y que eso puede haber permitido un poquito más de regeneración y bosque nativo. Ahora, como último comentario sobre esto, el NDVI también puedo hacer el mismo resultado centrándome en cuál es el nivel de NDVI sobre tierras que son de bosque. Y no veo diferencia. Entonces, el NDVI también no solo mide una buena aproximación de productividad del cultivo, sino que también es una buena medida, una buena proxy de la salud de un bosque. Y no pareciera haber diferencias significativas en eso tampoco. Una pregunta. Tengo 2 preguntas en realidad. Muchas gracias, Felipe, muy interesante. ¿Hay alguna frase como, no sé, mejorar el desarrollo productivo de las comunidades? O como estas líneas de los loncos que al final tuvieron más tierra, o sea, la gente que no proviene de esas líneas tuvo más tierra? Como que me puse a pensar en la perspectiva mapuche de cómo ellos verían esta presentación, por así decir, como... No sé si incorporaste de alguna manera la visión del territorio de ellos, o su cosmovisión, o su manera de proteger la tierra y el linaje. Como que me surge mucho esa duda cuando te escucho. Y la otra pregunta es un poco distinta, como si te gustan los resultados que tuviste, como cómo te sientes con los resultados que tuviste con respecto al uso de tierra, la productividad, etc. Respecto a lo primero, la verdad es que esta es una investigación bien cuantitativa y como desde, creo que el hecho de que de los datos satelitales como que habla mucho un poquito como de la perspectiva metodológica de la investigación. Entonces no hay un trabajo territorial más allá de haber hecho alguna visita al terreno, pero más bien como para orientar un poquito el trabajo en su momento, pero no hay, metodológicamente no hay un trabajo de estudio de casos, ni cualitativo, ni antropológico.
lo valoro mucho como input, digamos, leo mucho antropología para hacer esta investigación, pero no, digamos, no es lo que yo me especializo, me aporte más desde lo cuantitativo. Y respecto a lo segundo, si me gustan los resultados, no, la verdad es que no tengo un... no tenía como un resultado favorito, por decirlo de alguna manera. Me gustaría tener mejores datos para poder... Yo creo, mi hipótesis es que hay efectos sobre la productividad, pero son pequeños. Y los datos que tengo satelitales no van a ser buenos para detectar efectos pequeños, que justamente tendría yo una proxy de productividad. Entonces, el hecho de que no los detecte no quiere decir que exista. Eso me complica, no tanto para los datos históricos, porque el contraste que estudio históricamente es tan potente que hay una comunidad que ha estado viva 20 años versus que no esté dividida, y la narrativa histórica en torno a eso, de cómo se creía que la comunidad era la piedra de tope para el desarrollo, esperaría encontrar efectos con los datos que tengo, dado lo potente que es el contraste. Entonces, el hecho de no poder encontrarlos creo que es interesante porque desmitifica el hecho de que la vida comunitaria parecía ser la piedra de tope para el desarrollo en las comunidades mapuche históricamente. Ahora, por donde me pasa que es cierto que me quedo corto y algo que metodológicamente estoy trabajando en otras estrategias que no dan como el mismo experimento natural que estoy tratando acá, es para restricciones contemporáneas, porque esperaría que las restricciones contemporáneas existan, pero sean pequeñas, porque no son restricciones tan potentes, son mucho más chicas. O sea, limitan la manera en que la Tierra se puede pasar de una mano a otra, pero no como antes, no como la restricción antigua. Por los datos que tengo, creo que no son los datos adecuados para detectar efectos pequeños, ¿no? Yo estoy pensando, digamos, en otras alternativas para poder tratar de superar eso. Gracias. Viendo como los resultados que muestra, tú hablas de que en la parte norte hay menos presencia como de predios que son de mapuche. Entonces, si es que la subdivisión del terreno llevó a una migración, quizás potencialmente de los mapuches, ¿no indagaste de alguna forma como las trayectorias que tuvieron esas generaciones o qué cursos siguieron su vida posterior a eso? Porque creí que tenía datos como de genealogía, quizás como si de alguna forma ha indagado como si migraron, cómo les fue, porque uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo les fue a los que vendieron? Si finalmente de alguna forma eso tuvo un resultado positivo o fue en detrimento de sus trayectorias de vida y de quienes fueron descendientes de esas personas que tomaron esas opciones. Mira, en este estudio no hago eso, yo sigo territorios, no sigo personas. Eso, digamos, por la limitación de los datos, me encantaría hacer eso. Se puede hacer, pero básicamente es un trabajo que va a ser de largo aliento. Yeah. ¿Por qué? Porque requiere la manera en que puedo hacerlo, porque no tengo muchos de estos datos. Si uno piensa como uno quiere poner una línea base que sea antes de que pasó todo esto. O sea, eso tiene que ser los 30. No existía el RUP, sino los 30. Entonces, la manera que tendría de hacerlo tendría que ser con los apellidos, y para eso necesitaría buenos datos administrativos que tengan apellidos. Esos datos se puede acceder a ellos, obviamente con todas las restricciones propias de la sensibilidad de los datos, para hacer investigación, pero no es trivial. O sea, algo que lo tengo en mi agenda, pero un poquito quizás después del fondo de civilización, más para el futuro. Yo tengo una pregunta respecto a los años que investigas, como ya, digamos, más de los horarios, tomaste en cuenta como la realización de las políticas públicas, como de generar desarrollo, porque igual hay varias instituciones que quizás terminen esas diferencias muy culturales, porque quizás trabajan de la misma forma con comunidades que pueden ser. Sí, buen punto. Yo esperaría que en ese límite jurisdiccional histórico no haya grandes diferencias. ¿Por qué? Porque de hecho no coincide, un parte importante del límite jurisdiccional ni siquiera coincide con la división de provincias. Podría ser a nivel comunal, pero como tiene varias comunas a cada lado del límite jurisdiccional, uno esperaría que sería raro que justo como que las comunas que están justo al norte sean sistemáticamente distintas a las que sean justo al sur. Entonces, al menos como en términos metodológicos, es algo que espero que esté como balanceado entre los dos grupos que estoy comparando.
Dicho eso, puede ser súper interesante como mecanismo, ¿no es cierto? Porque puede ser que por el hecho de que históricamente algunas tengan más restricciones que otras, hayan acceso diferenciales al crédito de instituciones públicas. Ahora, al menos sin haber indagado esto en profundidad, pero al menos mi impresión de lo que conozco de las políticas públicas, sobre todo de la corporación, es que son súper conscientes del hecho de que estas tierras tienen estas restricciones puestas. Entonces, que pero eso es algo de todas maneras que hay que mirar en más detalle. Hay una de adelante y eso no sé. A ver, ya. Veamos esto. Entonces, Jonathan, hay lecciones de Nueva Zelanda o Canadá sobre los riesgos de no mantener propiedad colectiva versus compatibilizar con mercados privados. Parón versus Martilef. Gracias, Jonathan. Yo lo que conozco de Nueva Zelanda no estoy muy familiarizado. Sobre Canadá, yo los estudios que conozco, más cuantitativos al menos, recién ahora están empezando a mirar el tema más de quiénes viven en el territorio. Los estudios hasta ahora han sido todos preocupados muy del desarrollo. Hay al menos dos excepciones interesantes. Una de un paper bien reciente, del 2022, de Aragón, un economista que trabaja en temas indígenas en Canadá, que encuentra algo parecido a mí, que las tierras que se dividieron antes, que tuvieron acceso a la propiedad privada más fácil, perdieron mucha población indígena. ¿Ya? Pero no indagan este tema de si esas pérdidas fueron pérdidas, digamos, legítimas versus engaños. Y otro que es interesante, que se relaciona más con la transmisión cultural, que es un estudio de Don Fett, él está en la Universidad de Victoria, que él ve bueno, tiene que ver con propiedad privada, pero igual merece ser mencionado porque es muy interesante. Pero ve el efecto de los niños que los tomaron y los obligaron a ir a colegio a los boarding schools en Canadá. Y ve que esos niños, lo que es interesante, porque se relaciona con este estudio un poco, porque hace este contraste entre, por un lado, como progreso económico, como se entiende desde Occidente, ¿cierto? Como las variables clásicas que medimos en desarrollo económico, como educación, ingresos, la probabilidad de estar desempleado, y ve progreso en esos ámbitos. Ve que los niños que fueron a los boarding schools, como fueron asimilados más potentemente, les va mejor, como formalmente. Pero también ve que son niños que están se identifican menos con sus comunidades originarias, es mucho menos probable que hablen su lenguaje original, y también eran más propensos a desarrollar depresiones. Quizás justamente por este conflicto de identidad que significó, digamos, el trauma de en ese caso, asimilación forzada de los bordes. Y lo de Manuel. Creo que ya no está contando, alcanzamos a... Tenemos 2 minutos, ¿eh? Dice: una cuestión crítica en la política de reducción y pacificación fue precisamente catalogar las tierras mapuches como baldías e ineficientes trabajadas. Sin embargo, desde la cosmología práctica mapuche, la agricultura se entiende de otra manera, con mucho más importancia de la recolección y los espacios para la huerta. Entonces, ¿qué pertinentes son una categoría occidental de productividad agrícola y también otra mapuche para analizar efectos de la división desde ambas formas de utilización? Sí, creo que sería un excelente complemento. Ahora, al menos en esta zona, donde la que yo me estoy enfocando, quizás justamente porque está en el Valle Central, está en la línea del tren, está en la Ruta 5, es una zona que básicamente se volcó completamente hacia la producción agrícola. Si vemos los datos, más del 80% del territorio, independiente si está dividido o no dividida, hacia los años 70, ya estaba, como se dice, limpio, no había bosque. Ese es un territorio que se deforestó a principios del siglo XX, sobre todo, durante la construcción de los pueblos, la construcción del ferrocarril, que se fue deforestando y vendiendo la madera para apoyar, digamos, la construcción de la colonización del territorio. Ahora, eso, de todas maneras, eso no quiere decir que no exista una riqueza en estudiar eso en más detalle, pero creo que eso requeriría un estudio mucho más de caso. Quizás concentrarse en una cosa que me gustaría hacer en algún momento en el futuro. Si vieron el mapa, hay como zonas mucho más chiquititas cerca del límite jurisdiccional, en que se podría hacer un estudio mucho más detallado, ir al territorio, visitar el territorio, hacerle entrevistas a las personas que están todavía, que recuerdan las divisiones de los 80.
No, dame uno, pero es más. Eso. Bueno, muchas gracias. Jefe me pidió que cerrara. Entonces, gracias por la asistencia. La idea es primer coloquio del año. Yo creo que salió re bien la parte híbrida y presencial también. Muchas gracias por estar acá. Y recuerden quienes están, que vamos a tener un almuerzo para con Sebastián Pureta, que está en nuestra nueva contratación. Ahí que está. Quienes quieran sumarse en el huerto, creo. En el puerto, si cada uno lleva sus cositas para allá. Así que muchas gracias a Cata por la organización, a Manuel, tú le transmites el agradecimiento, y a Felipe también. Muchas gracias. Nos vemos en un mes más. Más o menos.